Buenos días, Beusville. Buenos días con todos los alumnos presentes y creo que me están saludando Lazo y Reina, ¿no? Buenos días con todos. Hoy día, muchachos, trabajamos uno de los temas muy bonitos, interesantes, la explicación de por qué se forma un enlace químico, ¿no? A través de qué se forma un enlace químico, por qué se forma un enlace químico, cuál es la asociación. Este es un ejemplo, pues, de cómo se ha venido formando la unión de moléculas, macromoléculas, cómo es que hemos sido nosotros formados, cómo se ha originado, pues, la unión de supramoléculas y así sucesivamente. Entonces, todo es por enlaces químicos, ¿ya? Entonces, antes de empezar nuestro tema, vamos a cambiar nuestro fondo de enlace químico, ahí está. Y ese es un gran ejemplo, pues, ¿no? La formación de un enlace que se va a dar, pues, a través de una estructura ramificada, unido entre átomo y átomo, ¿no? Muy buenos días con todos. Empezamos entonces, damos inicio. A ver, muy bien, empezamos. ¿Ya? Vamos a empezar. Damos inicio y empezamos. En todo momento recuerda que la Academia Grupo San Marcos brinda la oportunidad de poder llevar estos cursos que antes se llevaban presencial de una manera virtual, remota, en tiempo real, ¿no? Y asimismo lograr el objetivo que es el ingreso tan anhelado por parte de ustedes. Tanto así que GCM va a seguir con ustedes hasta que logres el ingreso. Por tema en pandemia no nos paralizamos, seguimos nosotros trabajando y seguimos logrando pues todos los objetivos necesarios. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. Tema de hoy, enlace químico. Tema de hoy, enlace químico. A cargo de tu profesor Enrique Pacheco, o también conocido tu profesor Pacheco, curso de química. Gabriela Lagos León. Activa tu micrófono, por favor. Gabriela Lagos León. Profesor, ¿los átomos se han visto? Buenos días. Alza, ¿cómo está? Buenos días. Alza un poquito la voz, no te escucho. Que sí, los átomos se han visto. Claro, por supuesto. Y hemos hecho ese tema. Al menos que hayas entrado un poquito tarde tú, de repente. O has empezado el ciclo un poco después. ¿Sí, Gabriela? ¿Te escucho? Ya, entonces voy a tratar de ver los ¿Cuándo has videos. empezado tú el ciclo? Casi en la primera semana. Ah, recién esta semana. Este No. marzo. ¿Cuándo? ¿Cuándo Ah, empezaste clases? ¿En enero? ajá, en Ya, enero. pues sí hemos hecho. El primer tema fue sistema internacional, el segundo tema fue materia y el tercero fue estructura atómica. Hemos hablado del PES. Al menos que no hayas entrado, vuelva a revisar en tu aula virtual, entra y ves la clase que ya ha sido grabada, ¿ya? Listo, vamos a Ya, empezar. profesor. Ya, empezamos entonces. Enlace químicos. Sin distraernos, por favor, atención acá y escuchando. Profesor, ¿qué es un enlace químico? Cuando nosotros hablamos de enlace químico, mencionamos, por favor, el chat, muchachos. A ver. ¿Puedo yo? Sí, sí puedo. Ya, listo, ahora sí. No hay chat, ya, se acabó. Tanto problema, ya. Ahora sí, lo activaré cuando tengamos que participar al final. Y las participaciones tienen que ser solo ahorita por micrófono, así como está participando Gaby, ¿no? Gabriela, igualito, ¿no? Por micrófono. Entendido, profesor. Claro, Muchas gracias. Gabrielita, excelente. Ya, seguimos. Enlace químico. A ver, ¿qué es un enlace químico? El enlace químico para nosotros viene a ser la unión entre átomos. Por eso, ¿por qué es importante estudiar los enlaces químicos? ¿Por qué? Es importante, fundamental, es necesario, porque gracias a los enlaces químicos podemos tener una infinidad de moléculas que actualmente nos ayuda para utilizarlos en campos médicos, para entender mejor la asociación de enlaces, entre qué elementos puedo combinar o no podré combinarlos, y de qué manera podré obtener sus propiedades de dichos elementos, ¿no? Es así que los enlaces químicos nos llevan a dos tipos de fuerzas, a la llamada fuerza interatómica y a la fuerza intermolecular. A la fuerza interatómica y a la llamada fuerza intermolecular. Las fuerzas interatómicas
Son aquellas fuerzas, como dice su nombre, que se unen entre átomo y átomo. Y las fuerzas intermoleculares son aquellas que se unen entre molécula y molécula. Repito, hay dos tipos de fuerzas de atracción: las fuerzas interatómicas y las fuerzas intermoleculares. Átomo, átomo, interatómica, intermoleculares entre moléculas y moléculas. ¿Cuál de las dos tendrá mayor estabilidad? Claro que las fuerzas intermoleculares son las más estables, pero las que tienen mayor atracción son las fuerzas interatómicas, porque son entre átomo y átomo. Y por lo tanto, entre un átomo y otro átomo, están todavía en esa necesidad de buscar una estabilidad todavía en sí. Entonces, vamos a definir qué es un enlace químico. Los enlaces químicos son la fuerza de atracción que se da entre un átomo o un compuesto. Si es de esa manera entre un átomo y un compuesto, mencionamos a nosotros a las fuerzas de interacción llamadas fuerzas interatómicas y fuerzas intermoleculares. Para formar estos enlaces químicos es necesario ofrecer, compartir, transferir los electrones de la capa más externa. Vuelvo a repetir. Es necesario compartir, transferir los electrones de la capa más externa. ¿Está bien? Los electrones de la capa más externa. Entonces, estos electrones de la capa más externa se llaman los electrones de valencia. Los electrones de valencia. Entonces, teniendo en cuenta ello, los electrones de valencia son los electrones de la última capa explicado la semana pasada y antepasada en tabla periódica, donde estos electrones se encuentran en los grupos de la tabla periódica. Grupo 1A, 1, 2A, 2, 3A, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? El grupo en romanos me indica los números de electrones de valencia según ese orden de especificación. En cambio, el grupo 8A no lo menciono porque ya el 8 formó la regla del octeto. La idea principal de estos electrones de valencia es jugarlos para formar la regla del octeto. Profesor, ¿qué es la regla del octeto? A ver, ¿quién me dice qué es la regla del octeto? Su nombre lo dice bien claro. Formar un átomo con 8 átomos. Ya, está bien una parte. Es un átomo que debe llegar a 8 electrones, no te olvides. No a 8 átomos. Claro, pues, ¿no? Claro, a 8 electrones. Estamos bien. Entonces, a eso yo le llamo la famosa regla del octeto. ¿Y el grupo 8A dónde está? Te vuelvo a repetir, ellos no los pongo porque ya llegaron al octeto. Aparte, son gases nobles, lo cual no forman moléculas. Son elementos monoatómicos. Entonces, no hay la necesidad de formar una molécula en sí. Profesor, ¿y cómo se clasifica estos enlaces químicos? La clasificación de estos enlaces químicos son de tres formas, o de tres clasificaciones: el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Repito, el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. El enlace iónico es aquel, lo voy a explicar de una manera rápida y básica porque después lo vamos a profundizar cada uno de los enlaces, es aquel que transfiere electrones. ¿Está bien? El enlace metálico es aquel que es monoatómico y el enlace covalente es aquel que comparte electrones. Repito otra vez, el enlace iónico, vamos a hablar ahora de iónicos, son aquellos compuestos iónicos que transfiere sus electrones de valencia. Repito, debes transferirlos. Se va a transferir. ¿Está bien? Se van a transferir. Entonces, si se transfieren, ¿qué significa eso, profesor? Fácil. Que la unión de un enlace iónico, o los enlaces iónicos son la unión de un elemento metal más un elemento no metal. Repito, para hablar de un enlace iónico, tenemos la unión de un enlace metal más un enlace no metálico. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces, repetimos otra vez. Es la unión de un elemento metal más un elemento no metal. Si es un metal, los metales son catiónicos.
Si es un no metal, los metales, no metales son aniónicos. Si es un metal, los metales pierden y los no metales ganan. Es por eso que los metales al perder y los no metales al ganar se les dice transferencia. ¿Qué es transferir, profesor? Uno va a ganar, el otro va a perder. En una transferencia, normalmente el de más baja energía de ionización son los cationes y el de más alta afinidad electrónica son los aniones. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo ok? Sí, ¿Se profesor, entendió? Muy bien, entonces. Muy bien, hasta acá tu compañero. Excelente, te felicito. Entonces, los enlaces iónicos son la transferencia de un elemento metal con un elemento no metal. Y como se transfieren, entonces tendremos acá uno que gane y el otro que pierde. Normalmente los enlaces iónicos son conductores de electricidad, conducen muy bien, no tanto como el enlace que voy a explicar a continuación, pero sí conduce electricidad todo lo necesario, todo lo posible para poder llevar pues a un tipo de formación. ¿Está bien? Ahora, normalmente los enlaces iónicos son sólidos, pero vuelvo a repetir, los enlaces iónicos son sólidos. ¿Por qué, profesor? Porque de manera natural o a condiciones ambientales, estos enlaces conllevan o llevan en sí un tipo de cristalización. ¿Ya? Van a llevar un tipo de cristalización. Entonces, al llevar ese tipo de cristalizaciones, la cristalización se va a dar pues en un tipo de una formación ambiental. Entonces, por ejemplo, la sal de mesa, la sal de cocina, ¿no? O las sales que uno puede comprar para elaborar de repente algún compuesto de detergente, ¿no? Son sólidos. Profesor, ¿conduce la electricidad en sólidos? Para nada. Ni de loco, dice el profesor. Claro, no conducen en estados sólidos lo que es la electricidad. Tienen alto punto de fusión, eso sí, nadie lo va a negar, y tienen alta temperatura de ebullición. Su temperatura de fusión llegan hasta 500 grados Celsius y sus temperaturas de ebullición superan los 1000 grados Celsius, lo que nunca va a ser un enlace covalente. Son solubles en agua, por supuesto, cuando están mezclados en agua, ahí recién conducen electricidad. Pero no mezclados, sólidos como están, inmediatamente entonces no conduciría la electricidad. Son considerados conductores de segundo orden. Son considerados conductores de segundo orden. ¿Está bien? A ver, voy a escuchar a todos y activar también tu chat para preguntar, ¿ya? A escucharlos y a leerte también. Empezamos. Para formar un enlace iónico, ¿entre qué elementos se debe dar? Metal y no metal. Metal y no metal. Metal y no metal. Excelente, metal. muy bien, muchachos. Metal y no metal, muy bien. Metal y no metal. A ver, continúo yo. Será entre metal y no metal. Hasta ahí, todo ok, todo bien. Estamos bien. A ver. ¿Qué hacen? Comparten electrones, ¿no? Transfieren. No, transfieren. Claro, muy bien, Transfieren. transfieres. A ver. Ah, ya. En estado sólido conduce muy bien la electricidad. No conducen No. electricidad. No. ¿En qué estado? Medio acuoso. Medio acuoso, medio líquido. Muy bien, Espinosa, muy bien, Márquez, muy bien, Tricavilca. Correcto. Te estoy leyendo todos y también escuchando. Tienen bajo punto de fusión y baja temperatura de ebullición. Altos. Altas, correcto, muy bien, ¿no? Y para culminar con todo esto, te voy a dar o indicar un último dato. Apunta, por favor, porque esto es parte de la pregunta de examen de admisión. Su variación de la electronegatividad de un enlace iónico es mayor de 1,7. Su variación de la electronegatividad es mayor de 1,7. ¿Me estás escuchando hasta ahí? ¿Sí? Su variación de la electronegatividad es mayor de 1,7. ¿Listo hasta ahí? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profesor, todo claro. Todo claro. Vamos a seguir entonces, ¿ya? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Sigo yo, continúo.
Ahora, profesor, para formar un enlace iónico, necesito que un elemento tenga electrones para transferir y el otro para recibirlos. Por ejemplo, el litio solo tiene un electrón de valencia, mira, y el flúor tiene 7. Pregunta, ¿cuál de los dos crees tú que está más cerca a llegar a 8? Flúor. Flúor. Claro. ¿Cuál de los dos está más cerca? El flúor, ¿pues, profesor, sí o no? El flúor está más cerca a llegar a la regla del octeto. Entonces, es por eso que el flúor gana un electrón y el litio los pierde. Flúor gana, litio pierde. Flúor gana, litio pierde. ¿Está bien? Entonces, hasta acá todo claro, se entiende, todo ok, y muy bien hasta ahí, ¿ya? Vamos a continuar, voy a proseguir para que tú puedas observar la clase. A ver, seguimos. Entonces, así pasa en el iónico, ¿no? Uno pierde más 1 y el otro gana menos 1. En cambio, los enlaces metálicos, repito, en cambio, los enlaces metálicos no cumplen esas propiedades. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en cambio, los enlaces metálicos no cumplen esas propiedades. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, los metálicos no transfieren. Los metálicos no comparten. Los metálicos son, en realidad, monos atómicos. Porque cada vez que alguien te diga un enlace metálico, siempre dice, es la unión de un metal con otro metal. Claro, en teoría es así, ¿no? Es la unión de un metal con otro elemento metal. ¿Está bien? Es la unión de un metal con otro metal. Pero, acá viene el pero, ¿no? Pero, cuando nosotros hablamos de la unión de un metal con otro metal, rápidamente podemos decir de que eso en la naturaleza no existe. Y si existe, es muy poco. Por ejemplo, en aguas sulfuradas o en agua de sulfato, puedo encontrar un metal con otro metal unido por altas temperaturas. Pero normalmente no lo encuentro. Todos los metales son monos atómicos. ¿Qué es monoatómico? Que se encuentran solos. Entonces, cuando alguien te diga, a ver, dime un enlace metálico, fácil. ¿Cuál es el elemento que se encuentra en mi sistema óseo? A ver, fácil. Calcio. Calcio, pues. ¿Cuál es el elemento utilizado activamente por los egipcios? Y actualmente se utiliza para el termómetro. Mercurio. Mercurio. ¿Cuál es el metal más utilizado para la elaboración de las rejas? Acero. Hierro. Carlos. ¿Ya? Hierro. ¿Cuál es el elemento más utilizado para los aretes y que no llegan a oxidarse muy rápidamente? Son los mejores y más caros. Plata. La plata es mejor que el oro, señoritas. Ahí está, ya ves. Claro, ¿que tú utilizas arete? Por eso cuesta acá. Yo no sabía. Tu compañero utiliza arete. Ya dijiste que utilizas arete. Ya. Se delató. Ya. Igual es, no, yo que sepa, la señorita utiliza más, ¿no? Ya. A ver, yo les pregunto entonces al salón. El metal que es más difícil de oxidarse, ¿cuál es? El oro. La plata. El oro. El oro. Claro que sí, ¿no? El oro, ¿no? El famoso oro. ¿Cuál es el metal que le sigue en el rango de acuñación? ¿Quién le sigue después del Plata. Plata. Y posteriormente el más barato, pues, o más utilizado, el Bronce. cobre, ¿no? Cobre. Profesor, esos metales que usted está mencionando son monos atómicos: oro, plata, cobre, magnesio, manganeso, molibdeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, hierro, mercurio, ¿no? Son metales, monos atómicos, pero son enlaces metálicos. Y también puede ser una aleación, repito, o también puede ser una aleación. ¿Y cómo es una aleación? ¿Cómo es una aleación? Te escucho. Mediante altas temperaturas, profesor. Claro, Carlos. Mediante altas temperaturas yo puedo combinar dos metales para que me dé un metal único, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podré combinar un metal que no se oxida con un metal que es más cómodo. Y de esa manera el metal se volverá inoxidable. Podría ser, ¿no?
Ejemplo, ¿cuál es la medallita de tercer puesto? ¿De qué material es? ¿Cómo se llama esa medallita? Bronce. Bronce. El bronce es una Bronce. aleación, ¿no? Por ejemplo, la medalla de oro también debe ser una aleación, ¿no? Pero tranquilo, yo sé que de repente ustedes no han visto todavía la medalla de bronce porque a la justa nos han regalado medallas de plástico, ¿sí? Como dice tu compañero, o de cartón nada más, ¿no? O de cartón, ¿no? O algunas ni medalla, ¿no? Ya, usted primer puesto, ya te vamos a traer la medalla. ¿Pero cuándo? Ya te la vamos a traer y nunca te la traen, ¿no? Entonces, son las medallas que se recubren. Tenemos al latón, tenemos también a la amalgama que se utiliza para las dentaduras, cuando alguien de repente tiene caries o ya tiene pues una abertura del diente, ¿no? Entonces lo cubrimos con amalgama, ¿no? Para que no se vuelva otra vez a desprender. Y infinidad de metales que puedes tener. De repente el mismo metal del fierro, que también es una aleación. ¿Cómo me doy cuenta cuando son enlaces metálicos? Repito, ¿cómo me doy cuenta cuando son enlaces metálicos? 1. Cuando presentan brillo metálico. Repito, 1. Cuando presentan brillo metálico. 2. Cuando son dúctiles. ¿Está bien? Cuando son dúctiles. ¿Qué significa? Por eso, si tiene un brillo, brillo metálico. Son dúctiles. Entonces significa acá de que formarán hilos metálicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Forman hilos metálicos. También cuando son maleables, cuando forman láminas metálicas. ¿Ya? Láminas metálicas. También cuando conduce, claro, los enlaces metálicos conducen, muy bien, Rafael, conducen la electricidad correctamente. Son conductores de primer orden. Entre las escalas de enlaces, el enlace metálico es el conductor mejor. Conductividad, primer orden. Déjame explicar un momento, por favor. Conductor de primer orden. Mientras que los enlaces metálicos también son muy buenos conductores térmicos. Transmiten bien la temperatura y claro que el calor, ¿no? Facilita las emisiones, por lo tanto, un enlace metálico fácilmente libera electrones, pierde. Es por eso que normalmente, pues, las ollitas que tenemos en casa fácilmente se oxidan, porque al lavarse pueden con el tiempo oxidarse, porque pierden electrones fácilmente. Al menos que sea una olla inoxidable, ¿no? Que dure más todavía. Y tienen alto grado de densidad, muchachos. ¿Ya? Alto grado de densidad. Entonces, teniendo acá en cuenta todo lo que te estoy mencionando, vamos a pasar a algunas teorías. El modelo de enlace metálico se explica por el señor Druth en el año 1900 y dice que todos los átomos metálicos se empaquetan, tienen espacios vacíos, como ves acá, espacios vacíos, en donde los electrones están viajando libremente y excitados. ¿Ya? Viajan libremente y excitados. Entonces, tomando en cuenta esa proposición, ese enunciado, esa característica, vamos nosotros a continuar con nuestra explicación. ¿Bien hasta ahí? Continúo entonces con mi explicación, muchachos. Sí, profesor, todo bien. Todo bien. Seguimos entonces. En el año 1923, el señor Lorentz consideró a los metales como si estuvieran formados por aglomeración de iones positivos sumergidos en un mar de electrones. Claro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los metales que yo observo son metales que estarán sumergidos, sometidos, ¿no? Principalmente ante un tipo de cargas positivas con cargas negativas. Las positivas son los metales, las negativas son sus electrones que estarán en constante pérdida o ganancia. Pérdida o ganancia. ¿Ya? Muy bien, hasta acá entonces. Hasta ahí estamos todos ok, correcto. ¿Listo, muchachos? Profesor, ¿y su electronegatividad? La variación de la electronegatividad en un enlace metálico no lo vamos a encontrar normalmente. ¿Por qué? Porque te he dicho que son monos atómicos. Al ser elementos monoatómicos, ¿con quién voy a restar si solo soy un elemento, no? Si soy oro, tengo mi electronegatividad. ¿Con quién voy a restar si no estoy unido a otro metal? ¿Me dejo entender? Como son monoatómicos, no vas a encontrar tú normalmente una variación de la electronegatividad.
¿Listo? Aunque en algunos libros nos mencionan que es menor de 1,7, pero no. Olvídate de eso, ¿ya? Mientras que sepas tú que son monos atómicos, los elementos monoatómicos no tienen esa facilidad de compartir con otro. Es que un metal pierde electrones, más otro metal que pierde también, es difícil que formen enlaces. No vas a poder formar enlaces entre dos elementos que pierden. Sí puedo formar entre dos elementos que ganan, ¿no? Porque uno va a ganar y el otro va a ganar más. Entonces, hay dos elementos que quieren ganar, ¿no? Pero hay uno que siempre va a querer ganar más. Entonces, él va a tener mejor atracción. Pero en cambio, entre los metálicos, el que pierde, el otro pierde, el que pierde mejor, no, no, no. Eso no hay. Los dos pierden en sí. ¿Ya? Claro, entonces no hay una variación establecida para los enlaces metálicos. Entonces, en conclusión, los enlaces metálicos tienen carga positiva, pierden electrones, se encuentran en un mar de cargas negativas entre electrones, y ellos, ya sabes tú, fácilmente conducen la electricidad y el calor. Entonces, en conclusión, pregunto otra vez a todo el salón. Activamos de nuevo todo otra vez. Para un enlace metálico, ¿entre quiénes se unen? Metal más metal. Metales. Metal más metal, claro que sí, metal más metal. ¿Está bien? Metal más metal. ¿Es cierto que los enlaces metálicos tienen variación de la electronegatividad? No. No, No. para No. nada, claro que no. Por si acaso, evangelista, la clase está siendo grabada y eso va a quedar grabado, ¿ah? No. No, ¿Ah? profesor. Y eso va a ser pasado al salón del A, del B y del C. Ya fuiste, estoy diciendo Carlos Evangelista, ahí está, listo, para hacerte más roche todavía. Ahora, los enlaces metálicos, consulta, son conductores de segundo orden. Primer orden. Falso. No. Son de primer orden. Falsos, son de primer orden, ¿no? Falsos, son de primer orden. Ahora, nos vamos a pasar al enlace covalente, pero antes de pasar al enlace covalente, uno de tus compañeros quería hacerme una pregunta. Sí, te escucho. Me ibas a hacer una pregunta, uno de tus compañeros. Creo que ya quedó clara la duda, ¿no? Ya, listo. Enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos que se unen entre un no metal y otro no metal. Entre un no metal y otro no metal. Es decir, entre los que son más electronegativos, pues, ¿no? No metal con no metal. Normalmente los enlaces covalentes no transfieren, por si acaso, ni es como el metálico que no existe este tipo de compartición, nada. Los enlaces covalentes comparten electrones de valencia. ¿Qué significa eso, profesor Pacheco? Cuando yo comparto un electrón con otro átomo, el otro átomo también debe compartir. Por ejemplo, si yo decido compartir un electrón, ¿tú qué tendrías que hacer para también compartir? Eso es mutuo. ¿Cómo sería eso? Habla. ¿Cómo sería eso? Si yo comparto un electrón, ¿tú qué tienes que hacer? Compartirme un electrón. Si yo te comparto 2 electrones, ¿qué tendrías que hacer tú? Darte 2 electrones. O igualito. Y si comparto 3, tendrías que compartirme 3 electrones. De esa manera formamos el enlace simple, doble o triple. ¿Está bien? Entonces, los enlaces covalentes comparten. La palabra covalencia es una palabra compuesta que desdoblada sale de compartición de valencias. Entonces, esta compartición compromete a que los dos átomos se beneficien. Los dos átomos en cambio, los iónicos, uno pierde, otro gana. Entonces, ¿quién se beneficia? Se va a beneficiar el que gana, pues, ¿no? El metálico, no hay cada quien se beneficia. El metálico está sobreviviendo ante un tipo de oxidación. Y los covalentes, ambos se benefician. Ambos se benefician. Los covalentes son malos conductores de electricidad, malos conductores de la electricidad, ¿ya? Además de ser malos conductores de electricidad, no conducen la temperatura ni el calor, por lo tanto, se le dice que son conductores de tercer orden, ¿ya? Hay una excepción. ¿Quién es el único elemento que sí conduce la electricidad hasta inclusive la temperatura? El grafito y también su derivado, el grafeno. Porque es el único elemento no metal
que presenta hasta brillo metálico y podrá compartir electrones de valencia para que se haga un tipo de transferencia. Es el único por sus propiedades que tiene específicas, que ya lo hablaremos en química orgánica. Además de ello, los enlaces covalentes, al no compartir o al no transferir muy bien los electrones, por el caso de una conductibilidad, ser malos conductores de electricidad, recuerda que los enlaces covalentes son enlaces opacos. Son opacos. ¿Está bien? Son opacos, ¿sí? Al ser opacos, entonces de una manera u otra, ya uno puede caracterizar y saber cuál es un tipo de enlace covalente. Los enlaces covalentes, su variación de la electronegatividad son menor de 1,7. Menor de 1,7. ¿Está bien? Son menor de 1,7. Entonces, todo eso es lo que te estoy explicando. A continuación vamos a ver la clasificación de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes pueden ser polares o apolares. Polares o apolares. Si son polares o apolares, que a continuación vamos a explicar, deben tener algo específico. Entonces, los enlaces covalentes se clasifican en polar, apolar y dativos. Uno más te lo agrego. Y dativos. Y eso lo vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, los enlaces covalentes apolares, más conocidos como apolar, algunos le dicen no polares o puros, es aquella unión entre elementos iguales. Es aquella unión entre elementos iguales. Repito otra vez. El enlace covalente apolar es la unión entre elementos iguales. Mientras que los enlaces covalentes polares vendría a ser ¿qué? Te escucho. ¿Qué viene a ser? Diferentes elementos. Diferentes elementos. Claro que sí, como lo dice tu compañero Carlos, ¿no? Vienen a ser elementos diferentes. Aunque, Carlos, la próxima semana tenemos geometría molecular e hibridación. Y ahí voy a explicar que no necesariamente se cumple eso. Solo ahora para explicar la teoría será así. Pero la próxima semana vamos a especializarnos en geometría molecular, ángulos de separación, tipo de enlaces, geometría específica, tipos de hibridación, SP, SP2, SP3. Eso es la próxima semana. Por ahora nos quedamos con el concepto básico de enlaces químicos covalentes. Enlace covalente apolar, elementos iguales. Enlace covalente polar, elementos diferentes. No te vayas a olvidar. Si crees tú que es necesario, que debes apuntar, apunta. Si tú crees que es necesario, que debes poner ahí una nota o poner un observatorio o agregar un afiche, ponlo. La mente es frágil. Ahorita entiendes. La próxima semana voy a volver a trabajar el mismo tema, pero ahora como geometría. Y todo esto ya debe quedar como un concepto previo para avanzar hibridación, ¿sí? Ahora, falta un enlace más, el enlace dativo. Los dativos son aquellos que comparten un par de electrones. Es decir, yo te comparto un par, 2 electrones, y tú absolutamente nada. Pero ¿cómo es eso de compartición? Escúchame, yo te comparto un par y tú lo reseccionas y a partir de ahora formamos un enlace covalente. Claro que no va a ser un enlace con mucha atracción como un enlace covalente apolar o como un enlace covalente polar, pero estamos formando enlace. Yo te comparto un par. ¿Y cómo se pone esa flecha, profesor? Normalmente la flecha se va o el enlace va con dirección de una flecha. ¿Ya? Con dirección a una flecha. Entonces, a esto le clasificamos en 3. Apolares, elementos iguales. Polares, elementos diferentes. Y el dativo o coordinado, comparto un par, mientras que el otro solo lo recibe o lo resecciona. Para tener en conclusión todas las variaciones de la electronegatividad, nos vamos entonces a la diferencia de la electronegatividad según Linus Pauling. Para Pauling, cuando hablamos de un enlace covalente apolar, porque el puro es apolar, recuerda que la electronegatividad es menor de 0,5. Pero, profesor, acá es algo extraño, ¿no cree? A ver, si yo tengo la electronegatividad de un elemento y el otro también es el mismo, se repite, no tendrán la misma electronegatividad. Por ejemplo, el hidrógeno es 2,1, con otro hidrógeno 2,1.
2,1 menos 2,1, porque al hablar de electronegatividades hay que restarlas. 2,1 menos 2,1, eso me da 0. Entonces, ¿por qué me pone menor de 0,5? Porque algunos elementos, a pesar que son los mismos, su electronegatividad varía solo en lo mínimo, en pequeñas décimas, de 0,1, 0,2, 0,3. Entonces, menor de 0,5 es su electronegatividad. Esto es como un aspecto teórico. No lo vas a utilizar en el examen de admisión. En San Marcos te ponen la pregunta para utilizarlo, pero menos mal que estamos llevando la clase en GCM y acabamos de explicar algunas mnemotecnias para no utilizar esto y solo tenerlo como concepto si es que viene en pregunta teórica. Por ejemplo, los enlaces covalentes polares, su electronegatividad tiene que ser menor de 1,7. Algunos libros le ponen 1,8, otros libros le ponen 1,9. Actualmente, la variación de la electronegatividad tiene que ser menor de 1,7, menos margen de error. Pero acá está puesto o mencionado como un aspecto teórico, antes lo que decía Pauli. Ahora sabemos que es de 1,7. El enlace iónico, sabes tú que es mayor de 1,7. Y el metálico, ya te dije, ¿el metal para qué? Si son monos atómicos. No me va a servir de nada, pues, ¿no? Entonces, es así donde tenemos una tablita. Tómale captura, por favor, a las electronegatividades que aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ahí ves el aumento, ¿no? Potasio, calcio, escandio, ¿no? Talio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, ¿no? Sucesivamente hasta llegar al bromo. Entonces, van en aumento de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Eso sería la explicación. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todo claro? Si me confirmas, a ver, ¿todo claro hasta acá? Todo claro. Sí, todo claro. Entonces, ya, muy bien. Confirmado. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, mencionando sobre la electronegatividad, vamos a pasar a algunos ejemplos para que quede mejor entendido. Empezamos. Por ejemplo, si yo tengo cloro y cloro, enlace covalente apolar. Elementos iguales, cuya variación de la electronegatividad al restarlo debe ser 0. Porque son iguales, pues, ¿no? El enlace covalente polar, en este caso, la variación me da 0,9, porque esta electronegatividad lo tengo que sacar de la tablita periódica anterior, ¿no? Entonces, esto es 0,9, que significa que es un enlace covalente polar, ya que es menor de 1,7 y mayor de 0,5. Pero la otra manera más fácil es sin electronegatividades. Solo me doy cuenta que si hidrógeno y cloro son diferentes, de frente digo enlace covalente polar. Son iguales, enlace covalente polar. Y si veo dos elementos diferentes, pero sé cuáles deben ser metales y cuáles deben ser no metales, y si veo que son metal el sodio, y me doy cuenta que el cloro es un no metal, entonces tenemos acá un enlace iónico, sin tener que hacer la electronegatividad para nada, ¿no? ¿Para qué voy a hacer la electronegatividad? Dices, ¿no? Por ejemplo, acá está la diferencia del cloro es 3,0, acá es 3,5 lo han puesto, pero tenemos acá pues que nos da 2,1 enlaces iónicos. Pongamos un ejemplo. El flúor tiene 7 y el otro flúor también tiene 7 electrones de valencia. Consulta, ¿cuál de ellos ya está a punto de llegar a 8? Los dos, ¿no? ¿Cuánto le falta para llegar a 8 a cada flúor? Menos de 1. 1, pues, ¿no? Te falta 1, ¿no? Profesor Pacheco, si me falta 1, por eso me da enlace simple. O, por ejemplo, podemos poner acá estos ejemplos que lo voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, para el cloruro de carbono vamos a formar un enlace químico. ¿Cuánto vale el carbono sus electrones de valencia? Que hace rato en el chat he estado leyendo, me hablaban de electrón de valencia, los electrones de la última capa. Sí estoy leyendo, pero no es necesario que lo mencione, ¿no? Esto lo tienes en la tabla periódica, ya te enseñé. Buscas el carbono en qué grupo está y con eso están los electrones. ¿Cuánto es? 4. 4, muy bien. ¿Y el cloro?
7. Ya, correcto, el cloro es 7, ¿no? El cloro es 7. Ahora, viene acá nuestra mnemotecnia. Entre el carbono y el cloro, ¿qué elemento veo? Olvídate de esto, de los electrones de valencia. ¿Qué elemento observas tú que se encuentra en menor cantidad de átomos? En uno veo un carbono, en el otro veo 4 cloros. Carbono. Muy bien, el carbono. Entonces, el carbono debe ir al medio. ¿Y qué va a los costados, profesor? El cloro, carbono y cloro a todos los extremos. Cloro a todos los extremos. ¿Ya? Ahora, profesor, la mnemotecnia siguiente es, el elemento que va al medio, ese elemento, repito, el elemento que va al medio, ese elemento es el que debe llegar al octeto. El carbono está al medio, entonces debe llegar al octeto. ¿Cuánto le falta para llegar a 8 si tengo 4? 4. Claro, lo dijo tu compañero, muy bien. ¿Cuánto falta? 4. Entonces, profesor, si tengo 4, faltan 4 más. 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Muy bien. Espérate, me he olvidado. Y ahora sí, para que participen también por acá. Ahora sí. ¿Y el cloro, profesor? ¿El cloro cómo sería? A ver, te explico. El cloro tiene 7. Ya compartió 1. Me quedarían 6 libres. Cada línea que ves equivale a un par de electrones. Cada línea que ves equivale a un par de electrones. ¿Está bien? Cada línea que observas equivale a un par de electrones. Entonces, así sería. ¿Ya? Uy, para eso activo el chat. Ya, lo desactivamos hasta la final de la clase. Ya, listo, sigue. Profesor, no se ve la pantalla. Profe, no está compartiendo, creo. Ya, te entendí, ya te entendí. Pensé que estabas tú en otra onda. Ya, espérate. Me he confundido, ¿sabes por qué? Es que yo pienso que ustedes están con el mismo salón. Espérate. No, es que ustedes ustedes son el único salón que trabajan de otra manera, pues. Estoy confundiendo yo. Es único, profe. Sí. Ustedes son los únicos que están trabajando de otra manera. A ver, tengo entonces obligatoriamente que con ustedes abrir el PAI, ¿verdad? Ay. ¿Cómo nos...? Ese es el problema. Solo ustedes nada más. Ya, un ratito, ¿ya? No pueden trabajar con la pizarra que tengo yo. Ya, vamos a empezar. No escribas en el chat un momento, por favor. Atención acá. Ya. A ver, inicias. El carbono, cloro 4. Por favor, el chat ya sabes exclusivamente para la clase, ¿ya? No me escribas otra cosa que no tenga nada que ver con el tema, ni mucho menos que distraigas a tu compañero, porque escribes algo que distraes, los demás te siguen en la misma historia. A ver, empezamos. El carbono, ¿cuántos electrones tiene? 4. 4. 4. Lo habías mencionado Carlos y también tu compañero hace un momento. Cloro, ¿cuánto es? 7. 7. Hasta acá estamos bien. Ahora, el carbono debe ir al medio. ¿Por qué, profesor? Porque es el átomo de menor cantidad. ¿Está bien? Es el átomo de menor cantidad. Entonces, al tener menos carbonos, no me estoy fijando en los electrones de valencia, sino me estoy fijando de los átomos. Hay un carbono y 4 cloros. Entonces, el carbono va al medio. ¿Y qué debe ir, profesor, a los extremos? Puro cloro. Cloro a un lado, al otro lado también cloro, como dice Carlos. Cloro también al otro lado y sucesivamente al otro lado cloro. Ahora, tomando en cuenta estos aspectos, el cloro con el carbono, yo te pregunté, ¿no? El átomo principal o el átomo central es el carbono. ¿Cuántos electrones tengo? 4. ¿Cuánto me falta para llegar a 8? 1. 1. Entonces, 1 para llegar a 8. 1. 4. 4, ¿no? 1, 2. Pensé de cloro, profesor. Pensé de cloro, disculpe. 4. ¿Ya? 4. Ahí están los 4. ¿Ya? Ahora, para el cloro, tienes acá,
que el cloro va a tener 6 libres. ¿Por qué? Espérate, déjame explicarte. Porque el cloro, cada línea que ves es un par de electrones. El cloro tiene 7. 2, acá hay 2, 4, 6 y 7. Como lo dijiste hace un momento, me faltaba 1 para llegar al cloro, ¿no? Y acá está pues los 8. Iguales para el carbono. Pero lo vamos a poner de la manera más rápida para entender, ¿ya? Entonces, así llegamos todos al octeto. Bien, llegamos todos al octeto. Entonces, esa es la forma de cómo realizar una regla de octeto. Por ejemplo, acá yo tengo estos tipos de enlaces, ¿no? Vamos a pasar a otro ejemplo para que lo puedas entender mejor. Por ejemplo, a ver, vamos a trabajar acá el dióxido de carbono. Carbono, ¿cuánto vale? 4, Oxígeno, 2, creo. Dos. 2. 6. 6. 6. Oxígeno, 6. El carbono, como vale 4 y el oxígeno vale 6, me fijo yo o observo, recuerda que estos electrones salen del grupo de la tabla periódica, me fijo cuál de ellos va al medio. ¿Cuál va al medio, el carbono o el oxígeno? El carbono. Bueno. El carbono. Si el carbono va al medio y los oxígenos a los extremos por tener menor cantidad, va al medio, entonces empiezo yo y digo, ¿no? Hasta acá. Carbono, como está al medio, por él empiezo. La mnemotecnia es por el átomo del medio. El carbono tiene 4. ¿Cuánto falta para llegar a 8? 4. Ahora sí. Ahí está, 4. 2. Y al otro lado, 2 más. Ya están los 8. Claro, están los 4 enlaces por mnemotecnia, pero a la vez ya tengo los 8. El oxígeno tiene 6. ¿Cuántos ha compartido ahorita, profesor? Ha compartido 2. ¿Cuántos me quedan de los 6 si ya compartí 2? Me quedan 4, pues, ¿no? 2 y 4. 2 y 4. Entonces, el oxígeno también está llegando al octeto. Mira, 2, 4, más los 2 que tengo 6, más los 2 que me compartiste, 8. Y por último, nos vamos al nitrógeno. ¿Cuánto vale su electrón de valencia del nitrógeno? 12, creo. Carlos, te voy a apagar el micrófono, ¿ah? Si no sabemos, no. 5. Ahí nomás, silencio. 5. Claro, 5. Ya, muchos errores ya, 5. Nitrógeno. Si el nitrógeno vale 5, te pregunto, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 3. 3. Entonces empieza ahí, ¿no? 1, 2, 3. Es la mnemotecnia más fácil. Como ya tengo 3, de 5, ¿cuántos me quedan? Me quedan 2 y acá también. Entonces, significa que cumplieron ellos también la regla del octeto. Entonces, yo retrocedo y aún no termino porque todavía no te he pedido que hagas captura. Ahorita le vas a hacer la captura. Vamos a empezar a explicar los enlaces sigma o pi, que eso lo vamos a ver la próxima semana mejor todavía. Ahorita solo es para explicar un poco de teoría, ¿no? A ver, si yo tengo enlaces simples, los enlaces es de elemento a elemento, no los que están libres. Yo veo acá un enlace simple, eso sería sigma. Vamos a cambiar de color ya. Sería el sigma. Él también sigma, él también sigma y él también sigma. Entonces, en conclusión, cuando yo observo un enlace simple, ¿qué tipo de enlace será? María. Enlaces sigmas, claro, enlaces sigmas, pues, ¿no? Enlaces sigmas. El que sigue, si yo veo un enlace doble, ¿qué tipo de enlace será? Este será un enlace pi y este será un sigma. Repite conmigo el siguiente enlace otra vez entonces. ¿Cómo será este? Pi. Correcto, muy bien. Beuseville, ¿no? ¿Y el otro? Sigma. Sigma. Listo. Y por último, cuando tengo un enlace triple,
Este será un enlace pi, el del medio un enlace sigma y el que sigue un enlace pi, obteniendo así dos enlaces pi y un enlace sigma. Ya la próxima semana explicaremos electrones pi y electrones sigma. Tómale captura al primer ejemplo que acabo de hacer. Profesor, pero eso de sigma y el pi lo intercala, ¿verdad? ¿O es depende de su variación? No, depende del enlace. Repito, si es un enlace simple, todos son sigmas. Si yo veo un doble, siempre el primero es pi y el que le sigue es sigma. Cuando hay doble, siempre es así, pi, sigma. Cuando hay un triple, es 2pi y un sigma. Pero avísame si ya tomaste la captura del primero para pasar al siguiente. 10, profesor. Ya está, profesor. Ya, tómale captura al segundo. ¿Me avisas así como tu compañero me acaban de decir? Ya está, profesor. Y el tercero, ¿me avisas? Listo. Muy bien. Entonces, borramos esto. Voy a borrar. Voy a borrar esto. Y pasamos, ¿ya? Ya, listo. Entonces, continuamos con la compartición de la pantalla. Y acá también tienes el mismo ejemplo, pero claro, no te vienen los enlaces sigma ni pi, ¿no? Solo enlace simple. Claro que con el agua es diferente. Por ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿quién tiene menor cantidad de átomos? El oxígeno va al medio. Y los hidrógenos a los extremos, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, el oxígeno tiene 6 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8 si tengo 6? 2, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Un enlace simple de cada hidrógeno. Entonces, de esa manera me quedan los sigmas. Sigma y sigma. Acá abajo sería pi y sigma y el abajo pi, sigma y pi. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de mencionar, ¿ya? Teniendo en cuenta todo lo que te acabo de mencionar, ahorita mismo la regla del octeto es propuesta por Lewis. Y Lewis nos dice que para llegar a cumplir el octeto es necesario, vuelvo a decir, es necesario que nosotros debemos sí o sí, escucha, tener el átomo central con 8. Pero hay reglas de secciones. Por ejemplo, en el octeto hay una regla que se llama octeto incompleto, donde el átomo central no llega a 8, es menos de 8, puede llegar a 6, ¿ya? Entonces, es menos de 8. Puede llegar inclusive hasta 4, ¿ya? Y también tenemos el octeto expandido, que puede pasar de 8. Puede llegar a 10, puede llegar a 12, puede llegar a 14. Y el octeto completo, que es el que acabas de conocer, donde todos sí llegan a 8 en el átomo central. Por eso no tenemos que guiar de los electrones de valencia. Es por eso que cuando yo te dije, igual para todos tus compañeros, Carlos, cuando participan, ¿no? Los electrones, yo te digo, ¿qué grupo es? Ya, 1. ¿Cuántos electrones tiene? Ah, hidrógeno 1, litio 1, sodio 1. Cuando te dije carbono, 4, ahí está. Oxígeno 6, flúor 7. Tómale captura, porque acá están todos los electrones o puntos según para Lewis. Que eso me va a ayudar un montón para trabajar el material, ¿ya? Entonces, como ustedes están trabajando de otra manera, me había olvidado ustedes, van a tener que trabajar en la misma separata. Y los problemas que ya tenga que explicar, ya sabes que utilizo esa pizarrita del Zoom, que no me gusta, pero ya, ¿qué nos queda, pues, muchachos? Hay que Somos la solución. excepción, profesor. Claro, eres la excepción, tú solo nada más, ¿ya? Entonces, hasta acá. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Listo. Ahora sí, pasamos al material de las preguntas y damos inicio a esta compartición. Vamos un poquito más. Como es teoría, nos ayuda bastante. Ya lo que son problemas, ahí sí trabajaré de otra manera.
Vamos a seguir. A ver. 1. Respecto al enlace iónico, indicar cuántas son incorrectas. Recuerda, estamos hablando de los enlaces iónicos. Ya, recuerda, estamos hablando de los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son la unión de un metal con un no metal. ¿Ya? Empezamos. Indícame las incorrectas, las que son falsas. A. Los compuestos iónicos se presentan ambientalmente como sólidos cristalinos. Lo acabamos de explicar. Falso. Falso. La señorita que participó hace un momento que escuché, ¿por qué es verdadero? La señorita que participó, ¿por qué es verdadero? Mire, y eso que te iba a felicitar, ¿ah? Oh, Los compuestos iónicos. No, es que mira, a ver. Vuelvo a repetir, te vuelvo a preguntar otra vez. ¿Ya? ¿Quieres ingresar? Sí. Se supone que sí. No queremos solo dar un examen y experimentar. Por eso es que la experiencia, no, nada que la experiencia. El ingreso se da mientras tú estés estudiando como debe ser. Las cosas tienen que ser directas. Ustedes no están tomando a conciencia las clases. Yo me doy cuenta, ustedes responden cualquier cosa. Ya, profesor, vamos a responder verdadero, ya vamos a poner falso. No, no es así. Por favor, trabajemos bien. Y lo peor es que todavía se bromea. No, yo me bromeo cuando el alumno trabaja bien. No me estás trabajando bien. Ya me están tanteando. Y eso no es la idea del anual. Anual de Grupo San Marcos se caracteriza por ser un alumno triunfador, responsable y muy participativo. Entonces, ya, pues hagan bien las cosas. Yo acabo de explicar, los enlaces iónicos, dice, se presentan como sólidos cristalinos. verdadero. ¿Por qué? Veo Sevilla. Profesor, yo me iba a basar en el ejemplo de la sal. Está bien, dime el ejemplo, está bien, excelente. La estructura de la sal en sí es que pequeños cristales que se unen por medio de enlaces. Claro. No, en el colegio, por eso le iba a decir, por ejemplo. No, y aparte, Beuseville, si hablas de la sal de mesa se encuentra en cristal, pues, ¿no? Son sólidos, muy buen ejemplo, la sal, pues, ¿no? La sal de mesa. El azúcar. Verdadero. Ahora, Carlos, ay, Miss, creo que vamos a apagar el micrófono, ¿ah? Sí, vamos a apagar el micrófono, Miss, creo. ¿Ah? El azúcar no, pues, estamos hablando ahorita de enlaces iónicos. El azúcar es enlace covalente, Carlos. Ya, y me vas a hacer renegar en verdad y te voy a poner una beta, tía. Sí, ¿ah? No sé qué me estás hablando tú. Ya, a ver. Siguiente, el único alumno, ¿eh? El único. Creo que la próxima vamos a poner con verano escolar. Ah, no, ya no hay verano escolar. Ya con escolar vamos a poner, ¿ya? A ver, vamos a pasar. El berilio es un metal, escucha. El berilio es un metal, pero puede formar enlace iónico o enlace covalente. Falso. Antes de que me digas verdadero o falso, antes de que me digas verdadero o falso, espérate. No te adelantes, un momento, Luis. Espérate, Coronado, tranquilo, espérate. Coronado, para formar un enlace iónico, ¿qué elementos se deben combinar? Metal, no metal. Muy bien, Beusevilla, aunque le habíamos dicho a Luis, a Coronado Luis. ¿Ya? Y para un enlace covalente coronado, ¿entre qué elementos se deben combinar? Solamente entre metales. Enlace covalente, no he dicho metálico. Entre no metales. Entre no metales. ¿Estamos bien? Date cuenta de lo que me estás diciendo, entre no metales. Entonces mi pregunta es, si yo tengo el berilio, que solo es un metal, ¿crees tú que podrá formar un enlace covalente? No, falso. No, pues este sí es falso, ¿no? Este sí es falso. El que sigue, en el óxido potásico, cada ion tiene 8 electrones en el mayor nivel. Espérate. ¿El potasio en qué grupo está? En el grupo 1. Uno. Ahí está, estamos bien. En algún momento ese veo. 1, ¿crees tú que va a llegar a 8? No, profesor. No puede. Entonces, ese enunciado también sería falso. 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 Ya tienes dos, ¿ah?
Ya tienes dos. ¿Estamos? Ya tienes dos falsos. El que sigue. Los compuestos iónicos se consideran conductores Verdadero. eléctricos de segundo orden. Verdadero. 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 En un compuesto binario se determina que la variación de la electronegatividad es mayor de 1,7. ¿Es cierto? Lo Sí, acabamos de explicar, pues te dije que lo tomaras nota. Verdadero. Igual, profesor. Verdadero. Claro que sí, pues fue mencionado correcto, ¿no? Verdadero. Consulta, ¿cuántas incorrectas tienes? 2. 2. Marcas tu clave. Muy bien, Carlos. Bebé. Ahora sí, Vargas. profesor. Estoy atento. Muy bien. Estás atento, ¿ya? Muy bien. Sigues. Tu respuesta de la 1 es la B. ¿Ya? Vamos a la segunda. Voy a hacer lectura, por favor, y empezamos. La capacidad del calcio puede reaccionar con ácido clorhídrico, es una propiedad característica de dicha sustancia. Como producto de las reacciones se obtiene el gas hidrógeno y una disolución de cloruro de calcio. Indique la alternativa que contenga respectivamente el tipo de enlace de cada sustancia resaltada en negrita. No se ve cuál es la sustancia resaltada, pero se sobreentiende que es el calcio, el hidrógeno y el cloruro de calcio. Vamos para el calcio. El calcio es un elemento solo, monoatómico. ¿Qué enlace será? Metálico. 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 El gas hidrógeno, el hidrógeno, que veo ahí que es H2, ¿qué tipo de enlace será? Si se repite, ¿no? Hidrógeno 2. Covalente. ¿Qué tipo de covalente veo, Seville? Apolar. Muy bien. Muy bien. Tú ya estás en otro nivel ya. Estás bien. ¿Y el cloruro de calcio en conclusión por claves? Iónico. Iónico, ¿no? Porque es un metal con no metal, ¿no? Entonces tenemos acá clave C. Disculpa, no puedo marcar la clave acá porque no me ayuda mucho lo que estoy trabajando ahorita, ¿ya? Entonces, tienes razón. Sería de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clave acá? Casita, ¿no? ¿Se nota ahí lo que estoy anotando o escribiendo? Sí, profe, sí, profe. Ya, entonces tenés acá la C. Calcio, hidrógeno, cloruro de calcio. ¿Ya? Solo te hablan de estos tres. ¿Sí? Si se puede así explicaré un poquito para que tú puedas ir entendiendo. Borramos esto. Continúo. Vamos a continuar acá. En la naturaleza se encuentran, un momento, se encuentran los metales. ¿Qué más dice acá? Se encuentran los metales. ¿Ya? Muchos de los cuales se encuentran sin combinar, como es el oro, la plata y el cobre. Estos se usan en diversas aleaciones, combinación de metales. Con respecto, indique usted verdadero o falso. A ver, consulta de estos metales que están hablando. ¿Todos ellos poseen brillo metálico? Verdadero. Sí, Verdadero, profesor. verdadero. Verdadero. Son metales. Todos ellos que ves son maleables, se convierten en láminas. Verdadero. 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 Claro que sí. Ahí está tu compañero. Muy bien, Verdadero. Carlos. Verdadero. Dame orden. La Claro que sí. B. Dame orden. Y el último, ¿son conductores de Dame electricidad? Verdadero. Pero, por supuesto. Entonces, tu B respuesta de es bebecita. la B. Muy bien. Claro, para Carlos de bestia, discúlpeme, de bebecita. Muy bien, tienes razón. Claro que sí. Muy bien. Seguimos. Estás respondiendo bien, ¿ah? Sino que muy chascotero eres tú, ¿ah? Para todos quiere hacer broma tu compañero. A ver, vamos al otro. 4. Dice, el cloruro de sodio se obtiene en grandes cantidades a partir de la evaporación del agua, del mar, y por electrólisis de esta sal. Se obtiene el sodio puro. Entonces estamos hablando de dos elementos fundamentales. El primero es el cloruro de sodio. ¿Qué tipo de enlace es el cloruro de sodio, por favor? Iónico. Ella sí, iónico. Y el Exacto. sodio, Odio. Era. y el sodio solo puro, Es Metálico, metálico. monoatómico. Metálico. ya, pero ¿cómo es? Metálico, ¿no? Metálico. Sí, profesor, metálico. Ya, metálico. entonces, tenemos dos, un iónico y a un metálico. Con respecto a estas sustancias, indica verdadero o falso. Empezamos. El cloruro de sodio es un enlace iónico, creo que ya lo hemos aclarado, hemos dicho que sí, ¿no?
debido a la compartición de sus electrones de valencia o iones. Consulta, ¿es Verdadero. verdadero o falso? Sí, profesor. Muy Verdadero. bien, Carlos cayó otra vez, igual que tus compañeros. De nuevo has caído. ¿Por qué? Porque te basas de que es iónico y desde ahí dijiste que ya es verdadero. Pero ¿es cierto que los iónicos comparten los electrones? Falso, Mauricio. ¿Qué hace? A ver, pues, ¿qué hace? ¿Qué hace? Transfieren. Transfieren. Muy bien, tus compañeras, ¿ah? Señoritas, excelente. Transfieren. Falso. Vamos a la 2. El sodio presenta brillo metálico y se le considera como un buen conductor de electricidad. ¿Qué crees? Falso, creo, profesor. No, Verdadero. Verdadero. es un metal. No te emociones, por eso, tranquilo, no te emociones. El sodio es un metal, ¿no? Entonces presenta brillo metálico, es cierto. El cloruro de sodio sólido presenta propiedades, creo que con esto ya te puedes dar cuenta y la clave también. Elevada temperatura de función y conductividad. Por clave te puedes dar cuenta. Falso. ¿Cómo sería? La D de duende. Claro, falso, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio presenta propiedades físicas como elevada temperatura de fusión y buena conductividad electrónica. Falso. ¿Están seguros? Falso, es metálico. No, pero ya, está bien, por clave es falso, pero dime por qué es falso. Porque yo que sepa, el cloruro de sodio es iónico, y al ser iónico conduce muy bien la electricidad, y tiene alta temperatura de fusión y de ebullición, como lo he visto en el chat que estaban escribiendo así a morir. Entonces, ¿en dónde está el falso? Conductor de segunda orden. Sí, pero sigue siendo un buen conductor. Acá no me especifica qué tipo de conductividad es. A ver, ¿qué alumno se atreve a decirme por qué es falso? Y con eso vamos bien. Ah, ahí está. Harry, ¿por qué? Aldair, ¿por qué? Solubilidad. Solubilidad. Claro, no solubilidad solo, ¿no? Sino que es un sólido. Los sólidos no conducen electricidad, ¿ya? Los sólidos no conducen electricidad. Pasamos al siguiente. Profesor, el cobre es sólido y transfiere electricidad. Pero es metal. Pero Cobre es metal. pues. Muy sólido, muy diferente. ¿Qué hacemos? Lo voto, Ya, ¿no? basta. Lo voto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. Tú tranquilo, no te Ya, preocupes. ya, profesor. Carlos, ¿dónde vives? Pues en serio, profesor, disculpen. Claro, ¿dónde vives? ¿Por qué parte vives? ¿Para enviar tu motorizado? Ah, ya. 5. Vamos a seguir. Está bien tu pregunta, ¿eh? Creo esa pregunta que acabas de hacer no lo tomaría de una broma. Está muy bien la pregunta que has dicho, porque tú me has dicho bien claro, es sólido, pero date cuenta que es un metal. En todos los metales, así sean sólidos, conducen la electricidad siempre, ¿no? Así, Claro. Ya vamos a darle por su lado a tu compañero, no sabes que se me va a deprimir después. A ver, 5. El enlace químico solo me habla de enlaces químicos, nada más. Es la unión entre átomos. Cuando se forma un enlace químico, repito, cuando se forma un enlace químico entre dos átomos, la energía de la sustancia resultante es menor que la energía de los átomos por separado. Pura lectura, que en realidad me ayudará un poquito a entender mejor nada más. Con respecto solo a los enlaces químicos, marque usted verdadero o falso. Solo enlaces químicos. 1. Los electrones de valencia participan en la formación de los enlaces. ¿Qué crees tú? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Vamos a la número 2. El tiempo nos gana un poquito más rápido, ¿ya? Una transferencia de electrones de un átomo a otro forman iones que permanecen unidos por atracción electrostáticas. Verdadero. Vamos a aclarar otra vez este punto. Los enlaces iónicos transfieren electrones. Por lo tanto, se les llama fuerzas electrostáticas. Estoy aclarando. Escucha, apunta. Los enlaces iónicos transfieren electrones. Por lo tanto, su fuerza se llama fuerza electrostática. ¿Qué significa fuerza electrostática? Mientras que un elemento pierde electrones, el otro los va a ganar. En cambio, apunta a esto bien en el examen, porque en el examen de admisión te preguntan, ¿es cierto que los enlaces iónicos transfieren? Y al transferir son fuerzas electrostáticas, tendré que poner verdadero o falso, ¿no?
Mientras que los covalentes tienen una fuerza electromagnética. La fuerza de los enlaces covalentes son fuerzas electromagnéticas. ¿Está bien? Son fuerzas electromagnéticas. ¿Y qué me indican las electromagnéticas? Que se atraen por ser cargas opuestas, pero ambos van a compartir. Entonces, aclarado acá este punto. El tercer y último por clave, creo que ya sabemos que eso debe ser ¿qué? Verdadero. Profesor, cuando los átomos se unen compartiendo electrones, ¿es cierto que forman moléculas? Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, la molécula del agua es H2O. Cuando va a formar un enlace el agua con otra molécula de agua, porque en realidad cuando yo veo el agua líquida, el agua cuando vemos en sustancia líquida, vemos que las moléculas del agua se encuentran separadas en sí. H2O, 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 H2O. No es que estén todos juntos. No es que sea 1.000.000 de aguas. No, no, no. Es diferente. Así como mi fondo. Cada molécula que ves es una molécula de agua. Fuerza de atracción y repulsión. Claro, muy bien. Y eso se llama fuerza intermolecular. Pero ya, ese es otro tema a hablar. A ver, en realidad la clase química son dos, ¿ah? Fuerza interatómica que estamos viendo hoy día, enlace iónico, covalente y metálico, y la intermolecular, que no lo estoy explicando, porque eso lo voy a querer mencionar después todavía en un repaso. La intermolecular son las fuerzas de London, los puentes de hidrógenos, la fuerza de Van der Waals, ¿no? Y el famoso conocido, pues, puente de hidrógeno, creo que ya lo he mencionado también ahorita, ¿no? Esa es otra historia, ¿ya? Entonces, hasta acá. Vamos a continuar. Pregunta 6 y seguimos con el enunciado. Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 6? En relación al enlace químico, ¿cuántas son correctas? Otra vez me hablas del enlace químico, ¿ya? El enlace químico tiene por objetivo alcanzar la estabilidad, es decir, formar una mayor energía. ¿Verdadero? Claro, ¿no? ¿Por qué crees que forma enlaces? Para formar una mayor estabilidad. Está bien, entonces. Siguiente. Al generarse un enlace, ¿es cierto que solo absorbe energía nada más? Falso, profesor. También Falso. refiere. Porque si uno absorbe, ¿qué debe hacer el otro? Dar. Ya, pero la palabrita dar no se le dice en química, sino como se Pierde. dice liberar, perder, claro, ¿no? Perder, liberar, ¿no? Uno debe liberar. A ver, un enlace químico se da por una combinación. ¿Qué crees tú? Una consulta. Primero, ¿qué entiendes tú por combinar? Por la palabra combinar. Juntar. Mezcla. Ya, mezclar. ¿Qué? ¿Tú mezclarías dos sustancias iguales? No. No. No, No. pues la palabra combinar, ¿qué significa? Que voy a Aleación, combinar, creo. No. combinar dos sustancias diferentes, pues. Claro. ¿No? Es como eso, yo te digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció el piqueo? ¿El piqueo es una combinación o una unión? Combinación. Combinación porque son diferentes productos que te están dando. Está bien. En cambio, si tú me hablas de unión, la unión es, oye, a ver, une el hidrógeno con el hidrógeno. Esa es una unión. Pero si yo te digo, oye, combina a ver el hidrógeno con el oxígeno, estamos combinando, son diferentes elementos. Por eso, ¿un enlace químico se da solo por combinación? No. Eso. Los enlaces químicos se dan por unión, por combinaciones también. Entonces, eso es falso, ¿ya? Muy bien tu compañera. En general, se verifica mediante los electrones de valencia para formar los enlaces. Necesito los electrones de valencia en conclusión. Muy bien, Tricavirca, muy bien, Pérez. Verdura. Último, si es un enlace entre un metal y un no metal, es necesario que sean electrovalentes. Te lo explico en castellano. Un metal y un no metal formará un enlace iónico, mejor dicho. Verdadero. La palabrita electrovalente en sinónimo para ti sería enlace iónico, ¿ya? ¿Cuántas correctas tienes? 2. Sí. No le hagan bullying, no le hagas bullying. Disculpe, no vi la arriba, disculpe. ¿Cuántas correctas son?
Tres, ahora sí, ¿Cuánto? tres. Tres, Disculpe, profesor. claro, son tres. Ya, Me he son visqueado. tres. Sí, sí, sí. Ya, creo que tu compañero viene a clases ebrio, creo, ¿ah? Sí, sí, ya te he dicho, ya. La química se aprende, pero no consumiendo productos químicos, pues no seas vivo. Ya, 7, sigues. Vamos a leer acá. Las erupciones volcánicas son las más espectaculares manifestaciones naturales de energía, ¿ya? Dice, durante las erupciones volcánicas se emite el gas de la atmósfera como el cloro, el nitrógeno, el dióxido, el ácido clorhídrico, el anhídrido sulfuroso, el sulfuro de hidrógeno y el agua. Con respecto a estas sustancias, selecciona la molécula que no cumpla la regla del octeto. A ver, mira, en realidad, cuando yo te expliqué que todos casi cumplen la regla del octeto, hay un elemento que no cumple el octeto. Hay un elemento en la tabla periódica que no cumple el octeto. ¿Cuál es? Es el único que no cumple porque solo tiene un electrón. Y es el hidrógeno. ¿no? El hidrógeno nunca va Me a cumplir. ganó. Claro, el hidrógeno forma duetos. El hidrógeno solo forma duetos. Entonces, dime de tus claves que voy a poner ahorita, ¿cuál no cumple por tener ese elemento? B. Exacto. Muy bien coronado. Y tu respuesta es la B. Si hay algún alumno o alumna que tiene duda, es ahora tu pregunta. Si hubiera alguna duda, activa tu micrófono para ayudar. Profesor, Sí, dime. eso también son los trópicos. No te entendí. ¿Qué me dices, Eusebille? Alotrópicos. ¿Qué significa elementos alotrópicos? Eusebille, ¿esa es tu pregunta? ¿Elementos alotrópicos? Quería entender eso. Sí, ya. ¿Qué es un alotrópico? Los alotrópicos son elementos en grandes cantidades que se repiten. Por ejemplo, cuando yo te pregunto, a ver, dime un carbono alotrópico. Ah, el grafito. Carbono 8. El lápiz para hacer el examen de admisión. Ah, esa es una alotropía, sí, porque es el carbono, pero en grandes cantidades que se repiten. O, por ejemplo, otro elemento alotrópico. ¿Cuál sería? El diamante. Grafeno. El grafeno también, claro. El grafeno, carbono 12, 16, 18. El diamante, carbono 56. El azufre rojo, con el que utilizan Carlos, y lo categorizaban que era el hijo del diablo. Claro, ¿no? Azufre 6. O azufre 8 líquido, también categorizado ahí. ¿Ya? Esa es una alotropía. Listo. Clave, barco. Pasamos a la siguiente pregunta. 8. Te das cuenta que pura teoría, ¿no? Ya. El enlace covalente es aquel que se caracteriza por la compartición de sus electrones de valencia, la unión entre un no metal con otro no metal. Indique cuál es verdadero según los enunciados. Puede estar constituido por moléculas homonucleares y heteronucleares. A ver, te escucho. ¿Qué es homo? Homo igual nuclear. Iguales y hetero es diferente. Igual nuclear. Claro, muy bien, que ustedes entienden muy bien esas palabras cada día más. Sí, ya la Homo. conoce. Ya ves, ya sabía que Carlos iba a hablar, mal pensado ahí. Homonuclear iguales, pero si hablamos de enlaces covalentes, ¿a qué me refiero con el homonuclear? ¿A un enlace covalente polar o apolar? ¿Ticavica? Polar. Apolar. ¿Y si es heteronuclear? Polar. Polar. Consulta, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, ahí está ahora el hermano de Carlos, creo que es Coronado, ¿no? 2. Se presentan en estado líquido gaseoso alto. Un momento. El agua, si lo llevo a una refrigeradora, al cooler, ¿qué estado se vuelve? Sólido, fusión. Y si lo pasamos después a un vasito, se descongela. Se descongela. Líquido. Y si lo llevo a calentar el agua, Gaseoso. y el agua en todo momento es covalente, entonces el covalente lo puedo encontrar en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Eso es Falso. el que Falso. sigue. ¿Es cierto que los covalentes son malos conductores de electricidad? Es verdadero. Bien, correcto. Todos son solubles en solventes polares como el agua. Y eso es... Verdadero. ¿Qué tal? ¿Podrías combinar tu agua con aceite?
Falsete. No. No. Y el aceite es covalente también. Entonces, ¿todos son solubles? No. Además, en química, para una pregunta de examen, porque esta es una pregunta de examen de admisión, no existe clave absoluta. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Cuando diga todos, ¿ya? La palabrita todos no existe. Sí, en química no hay. Siempre acá utilizamos algunos, ¿no? ¿Todos son solubles? No, porque el agua y el aceite no se puede mezclar. A ver, mézclame agua con thinner. Tampoco, porque el thinner es un solvente orgánico. Listo. Clave, ya sabes tu respuesta. Y nos vamos a otra pregunta. Avísame, ¿ya estás todo listo? Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. Pregunta 9. Acá sí voy a tener que utilizar mi pizarra virtual. ¿Eh? El número de enlaces covalentes múltiples, covalentes coordinados y número de electrones de valencia sin compartir en la estructura del ácido perclórico, donde el átomo central debe cumplir con la regla del octeto, indica cuál es el número de electrones de valencia sin compartir, dice acá. Ya, muy bien. Vamos a la pizarra virtual y llevamos acá al ácido perclórico. Atención, por favor. ¿Ya? HClO4. Empiezas. Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cuánto vale su electrón de valencia? 1. 1. Cloro. 7. 7. 7. Oxígeno. 6. 6. 6. Oxígeno 6. Vamos a poner bien para que se note. 6. Consulta, ¿quién va al medio? Piensa, Carlos, no me vas a responder por Hidrógeno, profesor. Hidrógeno. Es menor. El oxígeno. Oxígeno, profesor. Oxígeno. Yo dije, será Carlos, nomás ahora todo el salón está en complot. Cloro. El cloro. ¿Y por qué Galindo el cloro? ¿Y por qué no el hidrógeno? El hidrógeno solo tiene uno nomás, profesor. Y Pero el cloro también tiene uno. Entonces los dos van al medio. Los dos. No, pues, ¿cómo poner los dos al medio? No seas payaso. A ver, el oxígeno tiene 4, es mucho. Pues esos 4 oxígenos tienen que ir alrededor. Ahora, el hidrógeno no puede ir al medio, y sí te doy razón, Carlos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como solo tiene un electrón, si lo pongo al medio, solo va a compartir con un átomo, y se acabó. Entonces tengo que poner al medio un átomo que comparta varios elementos. Entonces Cloro. el hidrógeno no puede ser claro, tiene que ser el cloro. El cloro va al pues, a ver. medio, el oxígeno a los costados, atención ahí, escúchame, el oxígeno a los costados, y al final el hidrógeno lo colocarás. ¿Dónde? Donde tú desees, pero al final. Yo lo voy a colocar acá a la derecha, ¿está bien? Ahora, nos vamos al átomo del medio, que es el cloro. Consulta, el cloro, al ser el átomo del medio, el principal, mi pregunta viene a ser la siguiente. Él, al ser el medio, el cloro tiene 7, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 1. 1. Muy bien, te falta 1. Ese único átomo que te falta, lo colocaré a este lado. ¿Por qué, profesor? Porque Pero, si coloco acá, él también va 1. ¿Está bien? Ahora, profesor, acá tendría 2, 4 libres. Porque el oxígeno tiene 6, 2, 4, 5, 6, más los 2, octeto. Ahora, este cloro ya llegó a 8 con ese 1 que compartiste. ¿Qué es lo que me falta, profesor? Estos de acá, pero ya llegué a 8. Entonces, acá viene mi truco, la ayuda. Cuando ya llegas a 8, estos deben ser, uy, ¿qué pasó acá? Estos deben ser dativos. Me ayuda acá esta pizarrita. Estos deben ser dativos. Estos de acá deben ser dativos. Por eso los dativos se ponen en flechas. Ahí está, listo. En flechas, ¿ya? Ahora sí. Profesor, ¿y este qué dicen? Gracias, no comparten nada, se quedan con sus 6 íntegros, más los 2 que le compartiste, son 8 en total. Igual acá, 2, 4, 8. Ahí está, 6, más los 2, 8. Y todos llegan al octeto. Profesor, el cloro también, a pesar que ha compartido sus 2, también. No los estoy regalando, los estoy compartiendo, por si acaso. Estamos aclarando ahí todos los aspectos. ¿Ya? Entonces, profesor,
¿Cuántos múltiples tengo yo? ¿Múltiples son dobles o triples? Ninguno. ¿Cuántos ves Ni ahí? uno. Ni uno, ni uno, 0. No hay dobles ni triples. ¿Cuántos? ¿Qué más me pedía la pregunta? ¿Qué más me pedía la pregunta? ¿Cuántos múltiples? Después, ¿qué me pide? ¿Cuántos covalentes coordinados o dativos? Que es la flechita. ¿Cuántas flechas ves acá? 3. Es 3. ¿Y cuántos electrones libres sin compartir? 2 creo, profesor. 2 creo. El oxígeno y el hidrógeno, creo. No, electrones libres, muchachos, libres. Estos son los libres. 22. 22. Claro, solo suma nada más, pues cada línea valen 2. 9, entonces 9. 6, sigues respondiendo cualquier cosa. 11, más los de oxígeno. 22. Ya, 11, ¿no? 11, pero cada línea valen 2. Multiplícale entonces, ¿cuánto sería? 11 por 2. 22. 22. Ahí está. Entonces, tu respuesta la marcarás tú, pues creo que es la C, si no me equivoco. Esa es nuestra clave. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todo claro? Sí, profesor. Borramos. Muy bien. Hasta acá creo que sería todo de mi parte. Ya has avanzado bien pausado, tranquilo. La próxima semana ya sabes cómo trabajar. Sí, no te olvides, por favor. Y dejamos de compartir hasta acá. Listo, muchachos. Estamos dentro de la hora, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ah? Contreras, excelente, Contreras. Muy bien. Me hubiera agradado avanzar un poco más con ustedes, pero como te digo, vamos paso a paso. La idea es que me entiendas la clase y entiendas absolutamente lo que estamos explicando. La próxima semana tenemos el tema de geometría molecular, ¿ya? Muy bien, gracias, mis